Bienvenidos, vamos a tener una jornada al día de hoy sobre lo que es el virus de la hepatitis. Como hemos estado viendo en las noticias, bueno, se han reportado casos de hepatitis de origen desconocido en diferentes países del mundo. Esto inició, bueno, el 5 de abril del 2022, lo que fue en Reino Unido. Entonces, se han presentado diferentes casos y esto ha creado una alarma, ya que es, como les decía al principio, es de origen desconocido. Nosotros por lo general tenemos sesiones lo que son los días lunes, pero bueno, vamos a hacer la sección. Me estaban preguntando sobre lo que es, ahora que estaban comentando si yo podía hablar un poco sobre lo que es la hepatitis, y bueno, pues un tema muy interesante, es bien amplio lo que es el virus de la hepatitis. Recordemos de que eh, este antígeno fue descubierto en Australia y bueno, es una infección de origen viral. Vamos a hablar todo sobre lo que es este virus. Les invito a que se suscriban, que dejen su comentario, que compartan la transmisión también. La charla va a quedar grabada, por supuesto. Tenemos esta y otras clases que hemos estado presentando en las semanas anteriores. Entonces, bueno, vamos a hablar de lo que es el virus de la hepatitis B. En la presente microfotografía electrónica podemos observar tres tipos distintos de partículas virales, todas pertenecientes al virus de la hepatitis B. Tienen un rol muy diferente en la patogénesis. Se observa la más pequeña, estas fueron utilizadas para obtener las primeras vacunas contra la hepatitis y consiguientemente contra el cáncer. ¿Se pueden imaginar por qué? Bueno, vamos a hablar ahora sobre lo que es la forma de transmisión de lo que es la hepatitis. Se puede transmitir en la comunidad de manera horizontal, por vía sexual o parental, o de manera vertical, principalmente con natal. La principal vía de transmisión es la exposición percutánea de mucosa a fluidos corporales infectados. El ingreso por vía parenteral se produce especialmente mediante transfusiones de sangre o derivados, por compartir agujas contaminadas, por la inyección de drogas ilícitas, hemodiálisis, tatuajes, acupunturas o accidentes percutáneos. El virus también se transmite por vía sexual y vertical, generalmente perinatal, aunque un 5% a un 10% de los neonatos se ven infectados en la vía intrauterina. Dado que el virus de la hepatitis B conserva su viabilidad durante periodos iguales o mayores a 7 días en las superficies ambientales, en algunos casos hasta varios meses es posible también la transmisión indirecta mediante objetos inanimados. Bien, entonces esto yo siempre lo he dicho, que el virus de la hepatitis es uno de los virus más contagiosos que pueden haber y por eso es de alto riesgo, sobre todo para el personal de la salud. Recordemos que estamos expuestos a fluidos, expuestos a pacientes, a uso de agujas, también a lo que es el contacto directo. Vamos a hacer unas preguntas que las vamos a ir respondiendo en el transcurso de la charla. ¿Por qué qué diferencia los tres tipos de partículas virales detectadas del suero en un paciente infectado con virus de hepatitis B? Las tres partículas son infecciosas, se producen en la misma cantidad. Bien, estas son algunas de las preguntas que iremos respondiendo. Para empezar, vamos a hablar de lo que es la estructura. Vamos a tratar de entender la estructura de lo que es el virus de la hepatitis B. Los estudios de microscopía electrónica de preparaciones parcialmente purificadas provenientes de suero humano demostraron tres tipos de partículas. Partículas de 42 nanómetros doblemente cubiertas, denominadas DANE, en homenaje, bien, a su descubridor, por supuesto, y que constituyen el virion intacto, ya que son las únicas que poseen el DNA viral. Estas esferas de 22 nanómetros habitualmente presentes 10 veces en exceso con relación al número de viriones y filamentos de 22 nanómetros de diámetro de longitud variable hasta 250 a 300 nanómetros. Estas dos últimas que podemos observar en la parte inferior eh, son formas virales de hepatitis B envueltas vacías, por lo que al carecer de ácidos nucleicos no son infecciosas. Bien,
La relación entre las partículas DANE y las otras es variable. A la izquierda se grafica la constitución antigénica de cada una de las tres partículas del virus de la hepatitis B, donde es muy importante que conozcamos esto. Se mencionan las proteínas small, que la vamos a presentar con una S, middle con una M y ler con una L, con los dominios consecutivos. Esto más adelante les voy a explicar por qué es de gran relevancia lo que es este tipo de proteínas. Siempre hablando de la estructura, vamos a hablar de lo que es el genoma. El genoma de la hepatitis B es característico e inusual, ya que su DNA adopta una configuración circular laxa. Es parcialmente doble cadena y el más pequeño del virus posee una asimetría en la longitud en sus dos cadenas de DNA. Una de ellas consiste en una unidad íntegra de longitud, mientras que la otra es menor a esa unidad, y su extensión varía entre el 20% a 80% con relación a la primera cadena. La cadena más larga posee una secuencia nucleótida complementaria a la de ARN mensajero viral y por convención se le designa como una polaridad negativa o cadena negativa. Consecuentemente, la cadena más corta tiene polaridad positiva. El genoma del virus de la hepatitis B existen 4 marcos abiertos de las lecturas principales y por supuesto entre sí el de la nucleocápside o core que codifica las proteínas precore y core, en el de la envoltura que codifica las proteínas de envoltura PreS1, PreS2 y S, el de X que codifica la proteína X y el P que codifica la polimerasa viral. Estos 4 mal, como anteriormente lo había dicho, se encuentran codificados por la cadena L de polaridad negativa. Hablando sobre lo que es siempre de la parte genómica, de la secuencia, los genes que codifican para los antígenos del core y el antígeno HBeG comparten el 77% de su secuencia aminoácidica. Se ha demostrado que la formación de puentes de difusuro entre cisteína intramoleculares del antígeno E, por ejemplo, entre cisteína y entre cisteína 61, es responsable de las diferentes estructuras terciarias que existen entre este y el antígeno del core. Esta diferencia entre ambos polipéptidos condiciona su respectiva estructura cuaternaria y justifica la diferencia, las diferentes antigenicidades. ¿Qué evento en la replicación viral determina la diversidad genética? Todas las cepas del virus de la hepatitis B examinadas hasta el presente corresponden a un único serotipo. Ello explica la protección cruzada conferida por una infección pasada por virus de hepatitis B frente a eventuales infecciones con cepas diferentes. El virus puede ser clasificado entre 9 o tal vez 10 genotipos comprendidos entre la letra A y J del alfabeto. Cada genotipo incluye cepas que exhiben entre sí una diversidad antigenotípica mayor al 8% en las secuencias nucleóticas del genoma completo y una divergencia intergenotípica mayor al 4% en las secuencias nucleóticas de los genes. Estos genotipos presentes en distinta distribución geográfica, en los últimos años se han ido acumulando cada vez más evidencias que se asocian a la evolución del curso natural de la infección, el cuadro clínico inicial y la respuesta al tratamiento antiviral. Con los genotipos del virus de la hepatitis B involucrados se han identificado para los genotipos A, B, C, D y F múltiples subgenotipos, subgrupos dentro de los mismos genotipos, con divergencia intergrupal del 4 al 8% en la secuencia nucleótica del genoma completo. Es decir, esto es un tema bien amplio, conocer la parte estructural y por lo tanto el diagnóstico de esta manera se hace más complicado
identificar qué genotipo es el que, por así decirlo, está prevaleciendo o son los casos que se están reportando y de dónde está iniciando lo que es este problema. Se denomina cuasi especies virales a genomas viables sometidos a un proceso de evolución y selección, cuyas secuencias nucleotídicas están íntimamente relacionadas entre sí, diferenciadas por pocas mutaciones, los que varían alrededor de una secuencia predominante o más. Recientemente se han detectado también recombinantes intergenotípicas, como por ejemplo el recombinante ABC o AC entre genotipos A y E. Estos eventos recombinantes intergenotípicas pueden ocurrir cuando dos o más genomas virales de diferentes genotipos infectan a una misma célula. Son casos raros, pero sí se han descubierto que están pasando este tipo de cosas. La emergencia de mutantes de escape plantea un desafío para los planes de profilaxis pasiva y activa para el virus de la hepatitis B. El diseño de equipos comerciales usados para la detección de estos antígenos en el diagnóstico de la hepatitis B en la infección natural por este virus se han descrito además las mutaciones escape a la respuesta inmune humoral, que eso lo vamos a ir viendo más adelante. De esta manera, las mutaciones ocurridas naturalmente en epítopes de antígeno S reconocidos por linfocitos T citotóxicos no permiten el reconocimiento de la célula infectada por parte de aquellos linfocitos T citotóxicos inicialmente sensibilizados. La replicación del genoma. Bien, en esta diapositiva se muestra un ejemplo simplificado de la replicación. Primero, se produce la conversión del DNA circular laxo parcialmente doble cadena en DNA circular convalescente cerrado, que es lo que observamos en la parte derecha. En el paso 2 se produce una transcripción de este ADN para generar un ARN pregenómico, una molécula de RNA con extensión completa mayor a la del genoma. Entonces, la síntesis del ARN pregenómico lo hace un RNA polimerasa 2 celular, sin lo cual no habría replicación viral. Dicha polimerasa no es blanco terapéutico. ¿Por qué? A partir de dicha molécula de ARN pregenómico, en el paso 3 se produce la síntesis de la cadena L de ADN por la enzima transcriptasa inversa viral, sin posibilidad de correcciones si hubiera incorporaciones erróneas de bases nucleóticas. De ahí la tasa de error se asocia a este paso a transcripción inversa durante lo que es la replicación viral. Aproximadamente 2 constituciones nucleóticas por sitio por año es 4 órdenes de magnitud superior al resto de los virus del ADN, aunque inferior a los virus del ARN. Un poco compleja, ¿verdad? Lo que es esta replicación, por lo tanto, entonces al momento de la transcriptasa inversa, hace de que no se pueda utilizar como un tratamiento como una parte profiláctica, lo que es en la investigación. Las características de este virus es infectar principalmente lo que son los hepatocitos. Ahí me disculpan por la imagen que está un poco borrosa. Esto se debe a veces de la dimensión de donde la tomamos, de la fuente. Entonces, si es una fuente pequeña, de un tamaño pequeño de la imagen, al momento de pasarla a la diapositiva, pues se va a ver de esta manera. Pero bien, con lo poco que podamos hacer, voy a tratar de explicarles, ya que este virus, como les decía, infecta principalmente lo que es el hepatocito. Luego de la entrada de la célula a través del polipéptido con transportador de sodio y el posterior de capsidación del ADN circular laxo, es transferido lo que es directamente al núcleo de la célula. En este momento de la infección, el virus puede seguir uno de los 3 caminos siguientes, ya sea replicar y ser transcripto, persistir en estado latente, que muchas veces esto es muy preocupante, o bien ocasionalmente integrarse al genoma de la propia célula hospedadora. Estos son los 3 mecanismos para que nosotros entendamos bien lo que es la replicación. Aquí está la parte fundamental. Recordemos de que los virus siempre van a necesitar de una célula huésped para replicarse, ¿bien?
Entonces, primero, ellos van a entrar a lo que es el hepatocito. Uno, eh, pueden replicarse y ser transcriptos, que lo pueden hacer. Dos, pueden persistir en un estado latente. Los que no entienden estado latente es un estado de reposo, un estado que no infecta, pero sí está en la célula y no se sabe por cuánto tiempo, ¿verdad? O bien, ocasionalmente integrarse al genoma de la propia célula hospedadora y por lo tanto esto va a causar un daño en el hepatocito, por lo tanto el sistema inmunológico es donde va a reaccionar. Aquí les voy a presentar lo que es genotipos e implicancias médicas, ¿bien? El virus de la hepatitis B puede ser clasificado en 9 o tal vez 10 genotipos comprendidos entre la letra A y J del alfabeto. Ya se los había mencionado, ¿verdad? Este genotipo presenta distintas distribuciones geográficas, implicancias patogénicas y médicas. Con círculo rojo están marcados los genotipos más prevalentes en los países de Latinoamérica. Entre los pacientes con hepatitis B crónica presentes en genotipo F, más del 60% seguido es del genotipo A, B, C y D. Aunque entre los pacientes coinfectados con hepatitis B y VIH predomina lo que es el genotipo A, esto alrededor en un 80% seguido del D y del F. El genotipo G se distingue del resto de los genotipos porque posee dos codones de terminaciones en la región del precore, lo cual impide la producción del polipéptido homónimo precursor del antígeno B. De esta manera, los individuos monoinfectados con este genotipo no van a presentar antígeno B detectable en suero, aunque el mismo está presente en individuos coinfectados en algún otro genotipo que sí lo pueda sintetizar. Entonces, estas pruebas, en las pruebas de laboratorio hay que tener mucho cuidado por este tipo de infección de esta manera con estos genotipos. Eh, el periodo de incubación de la enfermedad puede oscilar entre un mínimo de 4 a 6 semanas hasta un máximo de 4 a 6 meses. Durante este periodo hay una replicación viral y en el suero se puede detectar antígenos virales. Luego del periodo de incubación, la infección puede dar lugar a dos cursos de evolución, ya sea agudo o persistente. Una de las causas de esta disimil evolución infectante es la edad. Por eso hago énfasis en esta diapositiva con lo que es la edad de los pacientes en el momento de la infección. Es decir, que ocurre en la etapa perinatal o en la adultez, el 90 al 95% de los recién nacidos son infectados y desarrollan una infección crónica. Esto es preocupante. Se produce mientras que el 1 al 10% de los adultos evolucionan a la cronicidad. Es decir, hay mayor riesgo en niños recién nacidos que en adultos. Esto se produce porque el antígeno, que es el polipéptido que comparte el epítope TCD4 y TCD8 con antígenos del core, atraviesa la placenta induciendo la tolerancia inmunológica en recién nacidos. Mientras que los adultos, el antígeno E produce cambios en la respuesta de lo que son los linfocitos T1 y T2. En la gráfica de la derecha podemos observar la tasa anual estimada de progresión a través de diferentes estadios clínicos observados durante la infección crónica en adultos. Entonces, en esta diapositiva se muestra el título de los marcadores serológicos del virus de la hepatitis B a lo largo del tiempo de la infección aguda. Gran parte de los individuos infectados pueden presentar una infección subclínica o inaparente, seguida de una rápida eliminación viral. Esto es debido a la respuesta inmune adecuada. Una producción de altos títulos de anticuerpos neutralizantes anti-S. Estos anticuerpos confieren habitualmente inmunidad protectora frente a la reinfección con los mismos genotipos o a la promoinfección con cualquier otro genotipo de virus de hepatitis B. Por otro lado,
una cuarta parte de los individuos jóvenes, adultos infectados con virus de la hepatitis B desarrollan una hepatitis crónica. Antes de la aparición de la ictericia y otros síntomas de la hepatitis, el paciente puede presentar artritis, artralgia, mialgia, neuralgia, vasculitis, ras cutáneo, glomerulonefritis y otros trastornos. Como se mencionó anteriormente, todas estas manifestaciones son debido a la formación de inmunocomplejos circulantes y al subsiguiente depósito tisular. Dentro de la infección aguda, cuando un individuo entra por primera vez en contacto con el virus, comienza a ser detectables recién aproximadamente de 6 a 10 semanas post-infección con la aparición de los antígenos. Mientras que el ADN viral puede ser detectable en el suero desde alrededor de 21 días antes de la aparición de los antígenos mencionados. Entonces, posteriormente el individuo infectado exhibe un incremento de los niveles séricos, sobre todo de lo que son las pruebas de las transaminasas hepáticas. Alrededor de la semana 10 post-infección pueden aparecer signos y síntomas inespecíficos como fatiga, náusea, vómitos, dolor hipocondrio derecho e ictericia. En esta etapa es donde inician a detectarse lo que son anticuerpos séricos IgM anticore. En la fase de recuperación de la infección con virus de hepatitis, los niveles séricos de las aminotransferasas hepáticas retornan a sus valores normales. Desaparece el antígeno E y los anticuerpos se tornan detectables. Finalmente se produce una seroconversión hacia los anticuerpos ante el virus de hepatitis B. Estos últimos pueden persistir en circulación por varios años. Cuando los niveles de inmunoglobulina M, anticore, comienzan a declinar y los niveles de anticuerpos IgG, anticore, aumentan, permaneciendo por más tiempo en circulación, por lo que los anticuerpos anti-E inclusive pueden persistir durante toda la vida. Si bien es indudable que los verdaderos anticuerpos neutralizantes son aquellos dirigidos contra la envoltura viral, el éxito de la limitación de la infección depende de una respuesta inmune vigorosa, policlonal y multiespecífica celular citotóxica contra los diferentes antígenos del virus de la hepatitis B. La infección persistente está definida por la presencia de antígenos en el suero por más de 6 meses. Esto es irrespectivamente de la presencia o ausencia de la lesión necroinflamatoria, hepatitis crónica documentada mediante análisis histopatológicos de biopsia. El título de este antígeno es un factor predictivo en la actividad de los que son los linfocitos T. Es muy importante entonces la cuantificación de los antígenos para la determinación que hoy se realiza. De la fase aguda se detectan anticuerpos, primero de tipo IgM y luego IgG. Estos últimos serán detectables durante toda la fase de la infección persistente. Los biomarcadores serológicos reflejan la actividad de réplica viral intrahepática como alternativas no invasivas a la biopsia hepática. Bien, y ya para terminar, hablando un poco de lo que es la infección crónica, desde el punto de vista patogénico puede reconocerse 4 fases en la infección crónica. 1. La inmunotolerancia de la eliminación viral. Bueno, pido disculpas. Tengo la mascota acá cerca donde estoy grabando. Por una actividad, una respuesta inmune, una hepatitis crónica, antígenos positivos, la de estado de portador inactivo y la activación de replicación del virus de la hepatitis. No todos los pacientes atraviesan estas 4 etapas. Bien, la fase de inmunotolerancia, que es una de las que más se menciona, se caracteriza por la presencia elevada de carga viral plasmática.
Ahora hablando sobre lo que es la infección oculta. Se define como infección oculta a toda aquella infección que se da en individuos con pruebas de laboratorio que dan negativo, con o sin marcadores serológicos de previa infección, como, como antígenos, bien, por así decirlo, para resumir. Las causas de esta seronegatividad para estas pruebas en individuos virémicos son bajos niveles de antígenos para ser detectados en suero mediante los ensayos convencionales, ya sea por la coinfección con hepatitis C o hepatitis delta, o bien por la emergencia de mutaciones en el marco abierto de la lectura de la envoltura del virus de la hepatitis B. Se observó que estos factores pueden disminuir la expresión o secreción de lo que es de los antígenos. Pueden ser por mutaciones en el gen S que afecten la antigenicidad y por ende su detección para el ensayo convencionales que disponen en la actualidad. O podría ser por la presencia de inmunocomplejos, ya que los ensayos comerciales para la detección no detectan antígenos que se encuentren formando inmunocomplejos, sino que el estado que están en exceso libre de circulación. Y bueno, para terminar ya con la charla, vamos a hablar un poco de lo que es la parte del sistema inmunológico, la inmunopatogénesis. Aquí en este esquema se muestra un simplificado de la inmunopatogénesis por el virus de la infección en el hepatocito, la infección del hepatocito, perdón, donde las células dendríticas desempeñan un papel regulatorio importante en la respuesta de los linfocitos TCD4 y TCD8. El ingreso de las células dendríticas de viriones libres o a la endocitosis de cuerpos apotóticos integrados con virus de hepatitis B permiten el procesamiento antígeno de las proteínas virales. Las células dendríticas pueden también inhibir clones CD8 específicos que expresan en su superficie las proteínas de muerte celular programada PD1. Al interactuar con el ligando específico PDL1 expresado en las células presentadoras, lo que favorece la persistencia viral. Los anticuerpos anti-S producidos por los plasmocitos son neutralizantes y facilitan la eliminación de la circulación de los virus libres. Están dirigidos contra sitios críticos de la envoltura, como por ejemplo el determinante antígeno A del antígeno del S, que poseen una actividad neutralizante y favorecen la eliminación viral. Entonces, como resumen, es muy importante conocer lo que es la replicación, la estructura de lo que es el virus de la hepatitis B, también el por qué el diagnóstico es bien complejo, ya como lo decía anteriormente, por los serotipos que existen, que llegan a mutar, también por las características que utiliza el virus al momento de infectar a unas células. Puede utilizar diferentes fases, puede que se una al ADN, puede ser que presente una replicación o se mantenga en estado latente. Hay muchas cosas más amplias sobre este tema, es un tema bien extenso. Espero que les haya gustado la charla. Vamos a estar transmitiendo el día lunes nuestra jornada normal que hacemos de cada semana. Y bueno, les agradecemos por estar presentes siempre en las transmisiones que realizamos.